Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. No sé si se habrán enterado que el Papa Francisco ha nombrado a Sor Natalie Beckhart como subsecretaria del Sínodo de los Obispos con derecho a voto. Esta es la primera vez que se nombra a una mujer para este puesto. Natalie Beckhart es una religiosa católica francesa y miembro de la congregación de Xavieres. Este es un instituto de religiosas reconocido por la Iglesia Católica en el año 1963 durante el Concilio Vaticano II. Es parte de la familia ignaciana de congregaciones religiosas. Sor Natalie es una religiosa que no usa velo, no usa hábito, es una religiosa que viste como cualquier laico. Como hemos visto a lo largo de los años, después del Segundo Concilio del Vaticano, el desmantelamiento por parte de los masones, los modernistas, es cada vez más obvio. Hay un dicho que dice, así como va la Iglesia Católica, va el resto del mundo. Y esto es así porque la Iglesia Católica, por ser una institución divina, fundada por el mismo Dios, es la que indica a la humanidad el correcto camino. Pero la Iglesia, desde el nefasto Concilio Vaticano II, en su elemento humano que le está dirigiendo, ha olvidado ese papel y más bien ha dejado que la pestilencia mundana la llenase de su humo. Esa falsa noción de tener que incluir de manera no discriminatoria esa ideología feminista ha entrado en el santuario de la liturgia. Y no solamente esto, sino la falsa idea de dividir los sexos biológicamente con los términos género. Esta confusión de los sexos se hace presente en la liturgia y ha estado presente desde hace años. Antes de que llegase Pablo VI, la Iglesia mantuvo 7 niveles, que a su vez se dividían en dos, las órdenes menores y las órdenes mayores. Órdenes en la formación del clero que apuntaban al más grande estado, el sacerdocio, ofrecer el santo sacrificio. Comenzaba con la orden de portero, lector, exorcista, acólito, seguido por las órdenes mayores que eran el subdiaconado, el diácono y el sacerdocio, la orden más alta a la que las otras órdenes le sirven. En el tiempo de los apóstoles, los diáconos que se ordenaban abrazaban todas las funciones de las órdenes menores al servicio del sacerdote, desde vigilar las puertas de la iglesia, hacer sonar las campanas, asistiendo en oración durante un exorcismo, leyendo alguna lección, encendiendo las velas, trayendo el agua y el vino al altar, siempre al servicio del sacerdote. Al principio de los años 100, la Iglesia decidió establecer las órdenes menores que dividiría el diaconado, si se quiere decir, para que fueran responsabilidad de aquellos en órdenes menores, mientras que las más altas funciones de la orden mayor, como leer el Evangelio y levantar el cáliz lleno de la preciosa sangre, se reservaría exclusivamente para el diácono, por supuesto el sacerdocio, pero estamos hablando de los estados antes de llegar al sacerdocio. Ustedes saben que en tiempos de revolución las cosas que parecen más insignificantes son las que al final nos afectan más. Después del concilio, el Papa Pablo VI eliminó estas órdenes menores, como se mencionó anteriormente. En un documento llamado Ministeria Quaedam, en el año 1972, el Papa abolió completamente las posiciones de portero, exorcista,
Por cierto, posición que la han asumido los de la Revolución Carismática. Renovación Carismática. Y el subdiácono, por cierto, tenemos un video que podría interesar a muchos sobre el subdiaconado y los judíos. Bueno, el Papa decidió mantener las posiciones de lector y acólito, que no serían consideradas oficialmente órdenes de la Iglesia, sino más bien ministerio de los laicos, donde los laicos pudiesen participar debido a su carácter sacerdotal recibido en el bautismo. De manera que los seminaristas en el Novus Ordo no reciben las órdenes menores o la orden mayor de subdiácono, sino más bien lector y acólito instituido. Esta ruptura en la liturgia es cada vez peor. Ya hemos visto cómo al pasar de los años se ven ya a las mujeres ministras extraordinarias de la liturgia. Pero ¿es que acaso no somos las mujeres parte de los bautizados? ¿Es que no podemos participar activamente en el santuario? Así vemos a mujeres lectoras e inclusive servidoras del altar, monaguillas. A pesar de que la base primordial de la liturgia es que Dios le ha hablado al hombre diciendo cómo quiere que se le alabe, pareciese que es el hombre el que le debe decir a Dios cómo actuar litúrgicamente. Ahora el santo sacrificio de la misa se abrirá más a las influencias del mundo. Esa vieja iglesia patriarcal, hombre solamente, tendrá que reflejar al mundo en vez de reflejar el cielo. El santuario será ahora lugar para la diversidad y de ingeniería social que reflejará el avance de la mujer, del feminismo en el mundo. Como dicen, cualquier cosa que hacen los hombres, las mujeres lo podemos hacer mejor. Es por eso que después de que Pablo VI hizo esto, el colapso de la liturgia fue inevitable, porque tan pronto como se elimina la ordenación de las órdenes menores, se abrieron las puertas a otros cambios. Gracias a Dios por Monseñor Lefebvre, que defendió la liturgia tradicional, que aún conserva las órdenes menores, de manera que tenemos la presencia de monaguillos y obviamente de sacerdotes, diáconos y subdiáconos. Con lo dicho anteriormente, esto nos lleva a comentar sobre un documento del Papa Francisco llamado Spiritus Domini, sobre la modificación del canon 230 del derecho canónico, acerca del acceso de las personas de sexo femenino al ministerio instituido del lectorado y del acolitado. El Papa cambió la palabra del canon 230, que oficialmente decía los hombres laicos que posean la edad y las calificaciones establecidas por decreto de la Conferencia de Obispos pueden ser admitidos de manera estable a través del rito litúrgico prescrito en los ministerios de lector y acólito. El Papa justifica este cambio con la excusa de desarrollo en las enseñanzas de la Iglesia en cuanto a la dignidad de los bautizados. Esto es una ruptura con nada de continuidad hermenéutica, como a muchos les gusta decir. La tradición de la Iglesia no solamente ha prohibido a la mujer ejercer los servicios litúrgicos de lector y acólito. Es más, el derecho canónico, antes de que Francisco lo modificara, específicamente prohibía a las mujeres recibir órdenes menores. Nos aseguran que esto no avanzará, que las mujeres lleguen a ser ordenadas sacerdotes. Sí, cómo no. Ya hay otra comisión analizando la idea de poder ordenar a las mujeres al diaconado. Ser diácono es estar al servicio del sacerdote y del obispo. ¿No podría una mujer cumplir con esta humilde tarea?
Pero es que ser diácono significa que pertenecería al orden sacerdotal. Y si pueden llegar a ser diaconesas, pues a lo mejor necesitan investigar más a ver si pueden llegar a ser sacerdotisas. Si las mujeres pueden entrar oficialmente ahora al púlpito como lectoras y acólitos, ¿por qué no servir al sacerdote como diácono e inclusive llegar a ser sacerdotes? Todas las funciones que hace el diácono, que ahora con la presencia de la mujer son delegadas a esta, ¿qué puede prevenir que se ordenen mujeres en un futuro cercano? Es la progresión natural más obvia, y con lo mal formadas que están las niñas en el catecismo, en las parroquias del Novus Ordo, alimentándoles con ideas deformadas, feministas, lo más probable es que ordenen mujeres más adelante. Cristo en la misa no solamente es el sumo sacerdote, pero también el diácono en el santuario al servicio de su propio sacerdocio. Cristo es el que administra todos los sacramentos. Todo es acerca de Él. Todo lo que ocurre, las funciones que ocurren en el santuario representan a Cristo. Por eso es que toda actividad allí es masculina. Esto no es más que las consecuencias de haber abierto las puertas a que los hombres no consagrados administren la Santa Eucaristía, porque ellos no tienen las manos consagradas para esto, por más permisología que exista. Si hay alguna que está escuchando, bien sea monaguilla o una que lee en las misas, aunque lo hagas de buena fe, estás ayudando a que sea posible la ordenación de mujeres. Esto es totalmente nuevo en la historia de la Iglesia. Mira estas citas. Una carta del Papa Gelasio revela la existencia de ministerios de mujeres en el sur de Italia. Se dirigió a los obispos de la zona y les dijo: con impaciencia hemos escuchado que las cosas divinas han sido objeto de tal desprecio que a las mujeres se les anima a servir en los altares sagrados y que todas las tareas encomendadas al servicio de los hombres son realizadas por un sexo para el cual estas tareas no son apropiadas. El decreto del Papa Gregorio IX en el Corpus Iuris Canonici dice: se debe tener cuidado de que ninguna mujer presuma caminar hacia el altar o ministrar al sacerdote o estar de pie o sentarse dentro del presbiterio. El Papa Benedicto XIV es otro testimonio de esta constante tradición de la Iglesia, como leemos en su encíclica Alatae Sunt. El Papa Inocencio IV lo prohibió estrictamente en su carta al obispo de Tusculum, que dice: las mujeres no deben atreverse a servir en el altar, deberían ser rechazadas por completo en este ministerio. Nosotros también hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras de nuestra Constitución, a menudo repetida: ex pastoralis sect. Bueno, muchos me dirán: ¿pero qué te pasa? Estás atrasada, estás en contra de tu mismo sexo. Mira que Juan Pablo II permitió a las monaguillas. Bueno, he allí el asunto. Muchos papas preconciliares dijeron que no, y un papa postconcilio Vaticano II dijo que sí. Vamos a leer esta parte que es continuación de la cita anterior del Papa Gelasio, y dice: y de todas estas odiosas transgresiones que reprendimos individualmente, toda la culpa criminal recae en aquellos sacerdotes que las cometen personalmente o que al no dar a conocer a los culpables muestran que están de acuerdo con estos perversos excesos,
si es que podemos llamarlos por el nombre, sacerdotes. Aquellos hombres que están dispuestos a degradar tanto el oficio religioso que se les ha confiado y cuando está escrito que quien desprecia las cosas pequeñas poco a poco caerá. Y que esa gente no tenga ninguna duda, no solo quien se haya atrevido a hacer estas cosas, pero también los que a pesar de saberlo callaron. Esto pareciese que tuviese implicaciones más profundas de las que nos podemos imaginar. El verdadero catolicismo interpreta lo que es nuevo a la luz de la tradición. Cristo entregó el depósito de la fe a los 12 apóstoles y estos a su vez a los obispos. Esto es lo que se llama sucesión apostólica hasta nuestros tiempos. Cuando hay cualquier confusión, uno no dice, bueno, es que la gente de antaño estaba equivocada, sino más bien veamos cuál era el origen, el propósito de esto o de aquello. Los protestantes son los que creen que desde que murieron los apóstoles, todo quedó en el aire y que ahora cada uno tiene que interpretar las cosas a su manera. Los tradicionalistas, la iglesia verdadera, porque ser católico es ser tradicional, piensa, bueno, no somos tan santos ni iluminados como los padres de la iglesia, padres del desierto, y todos aquellos que estuvieron más cerca de los apóstoles. Así que vayamos a ver qué dijeron. Así que cuando uno ve que Juan Pablo II dice que las monaguillas están bien y el Papa Gelasio y otros dicen que no, escogemos al Papa Gelasio. Cuando los papas Gelasio, Gregorio IX, Benedicto XIV nos dicen que no y Juan Pablo II y Francisco nos dicen que sí, no puede ser que uno esté correcto en los dos sentidos. Algunos dirán, esto es la evolución de la doctrina. No, no lo es. Desde Juan Pablo II vemos un cambio en la disciplina del papel de la mujer en la iglesia. Y esto comenzó en la liturgia. Ahora escuchen de nuevo al Papa Gelasio en su 9ª carta a los obispos de Lucania. El Papa Gelasio en su 9ª carta, capítulo 26 a los obispos de Lucania, condenó esta diabólica práctica que se había introducido de las mujeres al servicio del sacerdote en la celebración de la misa, dado que este abuso se había extendido a los griegos. Inocencio IV lo prohibió estrictamente en su carta al obispo de Tusculum. Las mujeres no deben atreverse a servir en el altar, deberían ser rechazadas por completo de este ministerio. Nosotros, usando el nosotros pontífico, también hemos prohibido esta práctica con las mismas palabras en nuestra Constitución frecuentemente repetida Etsi Pastoralis Sect, 6, número 21. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Modernismo es todo aquello que es actual, experiencias actuales, la ciencia, los celulares, la vacuna, etc. E interpreta las enseñanzas ancestrales de la Iglesia a la luz de esta modernidad. Y en 30 años más adelante las volverá a interpretar según el momento que se esté viviendo, quizás a la luz de la inteligencia artificial, el nuevo globalismo, etc. Para que tengan una idea un poquito más clara de cómo piensan los modernistas, aquí les dejamos un pequeño clip de el obispo Barron. You know, by the way, what Peter and Paul and Thomas Aquinas and Augustine and Gregory of Nyssa and Francis de Sales and Francis of Assisi all have in common? They're all dead.
but we're alive. We are the ones now, we're the church. We're acting as they acted in this fifth and final act of the theodrama. Tradicionalismo, por el contrario, mira las condiciones en las que vivimos y reconociendo lo que nos dijo Cristo, que a medida que nos acercáramos a los últimos tiempos, las cosas se iban a poner peor. La gente perderá la caridad, menos amor, van a tener menos fe, la apostasía aumentará, los falsos profetas y las profecías aumentarán también, las herejías aumentarán, el orgullo del hombre será inmenso y por eso no debemos confiar en nuestra perspectiva en nuestros tiempos. Lo que deberíamos hacer es humillarnos y decir que las enseñanzas de siempre de la Iglesia son el oro que debemos comprar y confiar en aquellos doctores santos más que en los actuales. Recordemos que el Santo Papa Pío X nos dijo que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Muchos van a decir, ¿no vas a obedecer a Francisco, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI? Bueno, es que esto es algo confuso porque tenemos el magisterio obediente a la tradición que es contrario a lo propuesto por estos papas. Así que es más seguro ir con la tradición de tantos siglos que con los últimos 50, 60 años. Y para aquellos que dicen lo que diga el sínodo de obispo hay que atenderlo, bueno, ese es otro invento de Pablo VI para continuar las deformaciones de Vaticano II. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Recemos mucho por la Iglesia y estemos siempre apegados a la tradición, que es camino seguro a la salvación.